Necesito de ustedes el máximo de concentración y de paciencia para abordar este tema. Uno se da cuenta de la necesidad de transmitir algo cuando también se da cuenta de la responsabilidad por comprender bien un tema. Y esta introducción es necesaria porque ustedes van a tener que recordar la formación básica. Y hoy es muy importante que tengan en cuenta que todo lo que es la investigación básica avanza a un ritmo increíble y es una fuente de información que nos puede ayudar a comprender cosas. Tanto se han dado cuenta de esto que yo soy un entusiasta de la medicina translacional, que es acercar la investigación básica a la investigación clínica, tener un diálogo, ¿no?, entre los que hacen en las universidades las investigaciones y la investigación que se hace en los hospitales o centros de salud. Eso para compartirles un poco cómo uno va cambiando su mirada o va cambiando su enfoque de cómo nutrirse de conocimientos, porque ¿vieron? Aprendimos en los libros, hoy se aprende en los CDs, o en las revistas. Primero fueron los libros, después fueron las revistas porque llegaba el conocimiento más rápido. Hoy lo vemos todo en Google, ¿no? Y yo quiero tomar algo que un colega decía esta semana en una presentación, que se volvió para él una práctica que a mí me sirve también. Tomo un tema y veo que hay 88.900 autores para ese tema. Y yo digo, ¿cómo hago para poder filtrar un poco eso? Y le voy agregando cosas. Y ustedes seguramente van aprendiendo que hay los keywords, las palabras, cuando hay un tema hay un keywords. ¿Vieron? Sí. Las palabras clave. Pongan más atención a esos keywords, porque les va a servir para rápidamente encontrar la manera para buscar lo que necesitan en el día a día. ¿Sí? Porque cuando uno no sabe trabajar las búsquedas, seguramente que algunos de ustedes saben mucho más que yo en hacer búsquedas, ¿no? Entonces tengo que recurrir a los metaanálisis. ¿Han escuchado hablar de los metaanálisis, no? ¿Sí? O sea que son miles de trabajos y después voy ordenando las búsquedas hasta que yo elijo unos trabajos que cumplen todos los requisitos para a partir de eso llegar a una conclusión. Es una forma de aproximar el conocimiento, el metaanálisis, ¿no? De aproximarnos al conocimiento reciente. Bueno, ahora sí, ya estamos en el tema. ¿Qué quiere decir Génesis? A ver, vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Qué quiere decir Génesis? Creación, comienzo, desde el origen, ¿no? ¿De dónde se origina algo? Esto es para que la palabra también tenga un sentido para nosotros diferente a simplemente es un título de un capítulo. Es tener apropiación de la palabra, es el origen. Porque si no tenemos clara esta comprensión de la palabra, no vamos a seguir con interés todo lo que sucede ahora, lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Yo quiero saber en qué momento, en qué momento es que esa persona que tenía contacto con un agente, en qué momento esa célula recibe esa influencia y comienza a desarrollar la enfermedad. ¿Qué día, qué hora? Me gustaría saber qué día, qué hora, en qué momento. ¿Qué le pasaba en ese cuerpo para que eso sucediera? ¿Sí? Fíjense que esto es verdad, ¿eh? Lo que les estoy diciendo es real, 100%.
Es un momento. Es un instante, después de tanto golpear la puerta, ¿sí? Se abre la puerta. Y ese es un momento en el que la persona va a sufrir un desafío grande, ¿no? Bueno, en lo teórico, este proceso de carcinogénesis, es cómo se origina la enfermedad en el trabajador, porque estamos hablando de trabajadores, tiene estas 3 etapas: iniciación, promoción y progresión. Probablemente volvamos y avancemos, para que ustedes lo fijen bien, ¿sí? Entonces tenemos ahora una primera etapa que es la iniciación y nos está hablando que hay daño al ADN. ¿Qué es el ADN? Una palabra, una respuesta sin ni un artículo, nada. ADN es ta, 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 ta. ¿Qué es ADN? ¿Qué quiere decir ADN? Bien. ¿De qué está compuesto el ADN? De aminoácidos. Lo que me van diciendo. Bien. Una doble hélice. Bien, perfecto. La iniciación tiene que ver con daño al ADN, mutación celular y supresión del P53. Vamos a hacerlo global primero. Luego hay una siguiente etapa, que es la promoción, en el que se produce apoptosis. Ahí tiene que ver el control del ciclo celular. Fíjense, lo que baja y lo que sube es la proliferación celular y el PDGF, BFG y el EGF. Vamos a verlos ahora, tranquilos. Y finalmente la progresión, que tiene que ver con la angiogénesis, otra vez génesis, angiogénesis, metástasis y el incremento del BFG y el FGF. Bueno, vamos con la primera. Progresión. La progresión es exclusiva de la transformación maligna e implica la capacidad de invadir tejidos vecinos o a distancia. Para que se lleve a cabo el proceso de metastásico, se requiere de una serie de mecanismos: angiogénesis, degradación de matrices, migración celular, evasión de la respuesta inmune del hospedero y colonización metastásica. Y tengo que pedirle disculpas. ¿Por qué tengo que pedirle disculpas? No, ¿por qué tengo que pedirle disculpas? Porque no sé en qué momento se fue hacia arriba. Es la progresión, cuando tenemos que comenzar. Bien, están atentos. Vamos a comenzar con algunas definiciones. El gen, como unidad de datos genéticos, se encarga de transmitir la herencia a los descendientes. El conjunto de genes pertenecientes a una misma especie se define como genoma. ¿Sí? Ustedes tienen arriba bien el cromosoma, vieron el segmento de ADN o gen de lo que nos está hablando. ¿Ven abajo? Ese es el gen, ¿sí? Y hay diferentes genes, ¿no? Hay un proyecto que es Genoma, lo vieron, ¿no? Genoma humano, que eso se ha construido. ¿Se terminó o no? ¿Quién sabe? Se terminó el proyecto Genoma. Los genes. Gen es la desoxirribonucleico. Vieron que ahí en la etapa de iniciación nos habla del ADN. Una estructura que se constituye como una unidad funcional a cargo del traspaso de rasgos hereditarios. Un gen, según los expertos, es una serie de nucleótidos que almacenan la información que se requiere para sintetizar a una macromolécula que posee un rol celular específico. Los genes llevan las instrucciones para producir proteínas, las cuales hacen mucho del trabajo en nuestras células. Los genes sí nos importan, porque los genes hacen su ciertos cambios génicos pueden causar que las células se evadan los controles normales de crecimiento y se hagan cancerosas.
cambia. ¿Y qué puede causar que no la reconozca? ¿No? Los controles. Y por lo tanto, evadan esos controles normales de crecimiento y se hagan cancerosos. O sea, hay un mecanismo de control, como en una empresa, ¿no? El producto que no está bien elaborado va a un tacho. ¿Sí? Bueno, esto pasa con hay genes que estos grupos de control no lo reconocen y por lo tanto avanzan. Y estos son los que van a crecer desordenadamente, ¿no? Sin control. Que van a llegar a ser cancerosos. Bueno, y tenemos los genes reguladores, y en esos genes reguladores las mutaciones. Los cambios que alteran la secuencia de nucleótidos del ADN, del ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Y estas mutaciones en la secuencia del ácido desoxirribonucleico pueden llevar a la sustitución de aminoácidos en las proteínas resultantes. Un cambio de un solo aminoácido puede no ser importante si es conservativo y ocurre fuera del sitio activo de las proteínas. De lo contrario, puede tener consecuencias severas, como por ejemplo mutaciones en los genes reguladores clave. Fíjense lo que dice acá. Que si ese cambio se produce en los genes reguladores clave, o sea, en los que controlan la producción, y estos son los supresores de tumores y protoncógenes, ahí ya nos está diciendo quiénes son. ¿Quién en la empresa es ese que está atento a que se produce un producto que viene fallado? Ah, está el supresor de tumor y el protoncógenes. Esos son, ¿no? Pedro P, Juan Sánchez, esos son los que están haciendo eso. Pero si a ellos se enferman, se afectan, ¿sí? No vienen a regular, ¿qué sucede? Alteran el comportamiento y puede llevar al crecimiento regular visto en el cáncer. O sea, si estos están enfermos, los trabajadores que tienen esa función, en este caso, los supresores de tumor, van a producirse entonces el mecanismo de crecimiento, de transformación en tumor. ¿Sí? No les queda claro. O sea, existen los genes reguladores claves son los supresores de tumores y los protoncógenos. Si en ellos se producen estas fallas, estas mutaciones, no van a cumplir su rol adecuadamente y por lo tanto se va a producir la alteración que va a dar lugar al tumor. ¿Ah? ¿Qué es lo que tienen que tener claro? Que hay genes reguladores. ¿Y qué genes reguladores? Eso es para la construcción del discurso, ¿eh? Para la construcción del discurso. Yo tengo un poco de discurso en esto de carcinogénesis. Mirá, yo sé que hay los supresores de tumores y los protoncógenes. Estos son los que, si no tienen una función adecuada, van a dar lugar a la creación de tumores. Para su glosario, supresores de tumores y protoncógenes, importante que lean un poquito más si les interesa el tema. Luego tenemos, vamos diferenciando los cambios genéticos heredables. Los cambios genéticos que fomentan el cáncer pueden heredarse de nuestros padres si los cambios están presentes en las células germinativas, que son las células reproductoras del cuerpo, que son los óvulos y los espermatozoides. Ese tipo de cambios, denominados cambios de la estirpe germinal, se encuentran en cada una de las células de la descendencia. De este tema no vamos a hablar hoy. Estamos hablando de tangencia, lo que se vea, que hay otro capítulo, ¿sí? de lo que pasó, por ejemplo, en Japón. No sé si ustedes son muy jóvenes todos para escuchar hablar haber escuchado hablar de la guerra mundial, de la guerra en Japón, que después los hijos también, Hiroshima y Nagasaki, por la bomba atómica, los se exageraron de esto los terminales y los hijos todavía tienen problemas. Ese es otro capítulo, no estamos viendo eso. Entonces, diferenciemos. Hay
un tema que son los heredables. Y seguimos viendo otros cambios genéticos. ¿Sí? Los cambios genéticos causantes de cáncer pueden también adquirirse, ¿sí?, durante la vida de una persona. A partir de este momento, el horario, para los que no les interesa casi, ¿sí? O sea, hemos visto que hay unos que son heredables, que vienen con el óvulo y el espermatozoide. Y ahora, los cambios genéticos causantes de cáncer no solo pueden ser heredables, sino también pueden adquirirse durante la vida de una persona. ¿Cómo? Uno, como resultado de errores en el ADN que ocurren al dividirse las células. Dos, miren, primero dice, como resultado de errores en el ADN que ocurren al dividirse las células. Esto es algo espontáneo, nadie lo está influyendo, eso es algo que sucede. Y dos, por exposición a sustancias carcinógenas que dañan el ácido desoxirribonucleico, como ciertas sustancias químicas en el humo de tabaco, la radiación, como los rayos ultravioleta del sol. Los cambios genéticos que ocurren después de la concepción se llaman cambios somáticos o adquiridos. Entonces estamos hablando de cambios somáticos o adquiridos. Bueno, nos detenemos algún minuto para ver este concepto que es claro. ¿Sí? Hemos visto primero que hay unos cambios que son heredables, ¿no? Unas alteraciones que son heredables, que vienen con el óvulo y con el espermatozoide. Y hay cambios genéticos que son adquiribles, ¿no?, que son el resultado que el ADN, en el proceso de la vida, al dividirse en las células se producen errores. No tiene nada que ver con la influencia de las sustancias químicas. Y hay otro que sí, por exposición a sustancias carcinógenas que dañan el ADN, como ciertas sustancias químicas en el humo del tabaco, por la radiación, etc., van a producir los cambios somáticos o adquiridos. Entonces, ¿cómo hacemos el discurso? ¿Cómo construimos este discurso? Cuando uno elabora una fundamentación, puede recurrir un poco a esto. Puede decir, ¿sí?, que atento a qué. Piensen, sigan. Atento que los cambios genéticos pueden ocurrir. No puedo empezar de ahí. No. Es ahí a donde tengo que llegar. Ustedes piensen en lo que están haciendo. Atento a que el señor Juan Gómez, que se desenvolvió durante 36 años en la empresa que trabajaba con BC. Sí, este señor durante toda su etapa previa no expresó manifestaciones de alteraciones, puede y presente en este momento un mesotelioma. Yo aquí en la segunda fundamentación, dice, esta puede darse porque existen cambios genéticos por exposición a sustancias carcinogénicas que dañan el ADN, como ciertas sustancias químicas, ¿sí?, y estos cambios son somáticos adquiridos. No, vamos a seguir todavía. No es tan simple. ¿Por qué? ¿Por qué no es tan simple? Yo simplemente dije, miren, muestro, claro, ahí el abogado dice, mire, probablemente esta sea el arma con la que mató el asesino. ¿Qué falta además del arma? La bala. Y el móvil, exactamente. Yo tengo que mostrar todo. No es suficiente un aspecto. Entonces, lo que aquí me va a servir esto, ustedes si recuerdan la iniciación, vamos a volver a la iniciación. Ustedes no pueden perder acá la secuencia. Fíjense, ¿por qué yo los remito al inicio? ¿Qué dice lo primero abajo? Para que se produzca la iniciación, ¿qué tiene que haber? Daño. Entonces, fíjense cómo su fundamentación se enriquece, ¿no? Miren, el discurso ya lo van a ir construyendo. En este agente de riesgo está demostrado por la IARC en la lista 1 que es carcinogénico. Que
este proceso, que este paciente atravesó el proceso de inmunización inicialmente presentando un daño al ADN que no era heredable, sino era somático o adquirido. Paso necesario para que se dieran todos los siguientes pasos. Esa es la construcción académica. Lo que vieron que uno dice, qué fundamentación que dio, ¿no? Porque usted conoce el tema a profundidad. No va a decir simplemente porque está en la lista 1 de la IARC, listo. No, señor. Acá yo puedo demostrar que a lo largo de los 36 años, un día en la vida de Juan Pérez, se produjo el daño al ADN. Se produjo la mutación celular y ahora vamos a ver la supresión del P53. ¿Sí? Luego pasó al siguiente paso. Todo eso pasó en su vida, trabajando. ¿De acuerdo? O ya estaba cerca de jubilarse y se jubiló pasando todo. ¿Está? O sea, es un instante en la vida de esta persona, de Juan Pérez, trabajador, 36 años con amianto, que esto pasa, porque después vamos a ver cómo se localiza y todo, mañana. Pero hoy lo fundamental es que ustedes tienen con esto una fundamentación científica. No como dijo un juez, el médico dijo, no, yo le pido 14 puntos para que me den 7. Bueno, yo mismo le dije, decía en el café, que esto antes uno lo pasaba como algo muy rápido, ¿no? O sea, se iba directamente al listado de la IARC. Pero creo que hoy hemos avanzado tanto en el conocimiento científico que está en la televisión, está en las revistas, que nosotros tenemos derecho a conocer esto a profundidad. Y las células... Dice el lío. En general, las células cancerosas tienen más cambios genéticos que las células normales. Sin embargo, el cáncer de cada persona tiene una combinación única de alteraciones genéticas. Algunos de estos cambios pueden ser consecuencias del cáncer y no sus causas. Miren cuántas premisas. No existen enfermedades sino enfermos, ¿sí? Segundo, que algunas alteraciones genéticas, esto puede ser consecuencias del cáncer y no sus causas. Conforme sigue creciendo el cáncer, ocurrirán cambios adicionales. Aún dentro del mismo tumor, las células cancerosas pueden tener cambios genéticos diferentes. Esto cuidado, porque cuando alguien dice, no, pero eso puede haber sido pasado después, sucedió después que se produjo el proceso de iniciación, sí, pero el conocimiento está, que estos procesos siguen, continúan, se producen cambios genéticos en las células cancerosas. O sea, no sirve para destruir o desarmar una fundamentación. Todo lo contrario, usted dice, no, señor, eso sucede. Claro, tiene razón, no le digo, pero eso no para nada inhibe que yo tenga este planteamiento, o sea, no destruye mi argumentación. Eso es a eso vamos. No desacredita la argumentación. Recuerden, vamos a volver porque quiero que ustedes esto lo tengan re claro. Miren, supresión del P53. No sé qué hice acá. Bueno, ya se dieron cuenta que es... me perdí totalmente. A ver. Sí. Ahora tengo que hacer esto, creo. Bueno. El gen elabora una proteína que se llama proteína tumoral P53. Esta proteína se encuentra en el núcleo de las células y cumple una función importante en la multiplicación y destrucción de las células. El gen P53 es un tipo de gen supresor de tumores. ¿Recuerdan que hablamos de los genes supresores de tumores? Que cuando estos no funcionan bien, puede pasar lo que sucede. P53, no estamos hablando del gen ahora, sino del P53, es una proteína supresora de tumores.
En la especie humana, el gen P53 o TP53, también llamado el guardián del genoma, algo para no olvidar, como en las series estas de... ¿Cómo es esta que...? Claro, en todas esas series que hay, o estas series largas, como No el Mago, la otra, donde está el guardián, los guardianes. Fíjense acá, este rol es el guardián del genoma. Se encuentra en el brazo corto del cromosoma 17, 17p13, y codifica un factor de transcripción nuclear de 43.7 kd. Esta información, lo fundamental acá es que tenemos el gen y tenemos la proteína P53, que es una proteína supresora de tumores. Y que ese es el P53, el gen, es el guardián del genoma. Gen supresor tumoral. ¿Eh? Claro. ¿Recuerdan? Los guardianes del... Un gen supresor tumoral es un gen que reduce la probabilidad de que una célula en un organismo multicelular se transforme en una célula cancerígena. Vamos a volver a leerlo y despacio. Este gen supresor tumoral es el gen que reduce la probabilidad de que una célula, un organismo multicelular se transforme en una célula cancerígena. O sea, es como un selector, ¿no? Dice, no, acá no vas a avanzar. Yo te voy a eliminar para que no produzcas cáncer, tumor. Los genes supresores de tumores se encuentran en las células normales y generalmente inhiben la proliferación celular excesiva. Fíjense la maravilla a nivel celular, todo como controlado, ¿no? ¿Quién hizo todo esto? La evolución del hombre al llegar a estos niveles de perfección. Es una perfección increíble. Tengo todo, ¿no? Se elaboran los genes, ¿no? Hay alguien que cuida que no se multipliquen demasiado, ¿no? Todo esto... Acá está la clave, y hoy se está desarrollando la clave de los futuros tratamientos médicos. Esto es lo que se llama, cuando quieran leer, medicina personalizada. Es el futuro de la terapéutica en el cáncer, la medicina personalizada. Todo basado en este conocimiento, en los genes. ¿Quiénes van a responder? ¿Quiénes no van a responder? Así es, todo esto, es los biológicos, todo esto basado en esto. Pero fíjense lo que vamos avanzando en el conocimiento que nos permite fundamentar todo esto y también avanzar en la terapéutica. Y ahora recordamos el dibujito inicial, la iniciación. ¿Qué es la iniciación? Es consecuencia de la exposición de las células a una dosis suficiente de un agente carcinógeno, que es el iniciador. ¿Sí? La célula iniciada sufre una cierta alteración que facilita la aparición de un tumor. La iniciación no basta para que el tumor se forme. Ojo con esto, no basta. Ahí es donde aparecen esos, digamos, ese impacto. Ejemplo, dicen que el cáncer de mama puede estar ya iniciado, pero uno sufre una gran pérdida y en ese momento avanza. Ahora vamos a verlo. Lo importante acá, fíjense que es una dosis suficiente. En esto también hay todo un mecanismo estocástico, ¿no? Que dice que esto no es que tiene que haber pasado los valores que están mañana vamos a ver este tema, en las tablas que nos dan. Puede ser que esa dosis sea menor, pero que sea lo suficiente para... Ojo, o sea... No está determinado eso, se habla de vestigio. Los valores ambientales nos sirven como un referente, pues una construcción humana. Y es lo que nos sirve para trabajar la vida diaria, en cuanto a prevención. Pero hay mecanismos que puede ser, cada vez por eso se revisan las tablas también, que sea menor la cantidad de lo que yo necesito para producir. Por eso cuando nosotros tenemos que argumentar esto, es decir, sí, tiene que haber una cantidad, pero ¿quién exactamente, a
Acá lo que es importante es que está expuesto a la gente. ¿Sí? Porque dice, no, nunca pasó el límite. ¿No? No, mire, yo tuve que contar el límite, nunca. Sí, o sea, ¿qué significa eso? Tuvo responsabilidad del empleador por evitar que se pasaran los límites de los valores establecidos por listado. En el caso de cancerígeno hay un formulario donde se debe declarar la sola presencia del cancerígeno. Por eso, a eso me refería yo. No hace falta que lo miden. Daños, mutaciones y mecanismos de reparación del ADN. Esto es para conocer qué pasa Profesor, en la ¿lo podría fábrica. poner en pantalla completa? Soy sincero. Yo te ayudé. F5. Acá abajo, ¿no? Sí, ahí está, exacto. No, acá tengo, no vi que tuviéramos el. Vamos acá. F5. Acá está. Ahí. No, arriba no la vi. Ahí, acá está. Sí. Ahora sí. Gracias. Gracias. Daños en el ADN, alteraciones en el. O sea, ¿qué pasa en la fábrica? ¿Qué es lo que nosotros estamos entrando en la fábrica? Ingresando y viendo, ¿qué pasa? ¿Hay daños en el ADN? Sí, pero se producen estas alteraciones en la estructura del ADN causadas por agentes físicos o químicos, ¿no? Si los daños no son reparados, algunos pueden llevar a mutaciones o muerte celular. ¿No? Mecanismos de reparación. Las procariotas y las eucariotas poseen mecanismos que reparan daños en el ADN antes de la aplicación de mutaciones. Un genoma eucariota tiene más de 130 genes de reparación. Fíjense, ahora vamos a ver quiénes son los eucariotas, porque no creo que todos recuerden. Eucariota y procariota recuerdan todo. Uy, qué silencio. Y bueno, los eucariotas, ahora vamos a verlo, ¿sí? Esto no hay que dar así, ¿no? Y las mutaciones, cualquier cambio permanente en la secuencia genómica del ADN en células somáticas o terminales. Fíjense cuántos términos, ¿eh? Células somáticas o terminales, eucariotas y procariotas. Sí, presencia de núcleo que tiene. Ahora vemos, les presento. Una que tiene núcleo. Ahí están las células procariotas y las células eucariotas. ¿Sí? Los seres humanos, ¿dónde estamos? Eucariotas. ¿Cómo? A la derecha. Eucariotas. Sí, eucariotas. Perfecto. Algunos. Y eso. ¿Vieron? Ahí está el núcleo, ¿no? La mitocondria, pero todo eso es importantísimo, porque cada vez se conoce más a cada uno de estos elementos. ¿Y qué funciones puede uno alterarlas, mejorarlas? La cromatina, la envoltura nuclear, la vesícula de Golgi, el complejo de Golgi, tan importante. La célula procariota. Procariota es una palabra con raíces griegas que significa antes de la nuez, refiriéndose al núcleo celular como el procariota. Como lo indica el nombre, las células procariotas son organismos sin núcleo o estructura definidas por membranas. La mayoría de los procariotas son unicelulares, pero algunos son unicelulares. Vamos a avanzar un poco más rápido. Y las células eucariotas son las que tienen un núcleo diferenciado donde se encuentra el material genético de la célula. Las células eucariotas presentan el material genético y está organizado en cromosomas rodeados por una membrana que los separa del citoplasma. Algunos de los orgánulos membranosos de las células eucariotas son el retículo endoplásmico liso y rugoso del aparato de Golgi, los lisosomas, mitocondrias y el núcleo. También tienen orgánulos no membranosos como los ribosomas, el citoesqueleto y en el caso de las células animales el centrosoma. ¿Podemos 5 minutos más o ya cerramos acá? Bueno. No, porque yo soy respetuoso de la hora de ustedes también. Porque si algo queda, mañana lo completamos temprano, ¿sí?
La célula eucariota, ahí la tienen, fíjense cómo pasa el núcleo, conforma el cromosoma y el DNA. Y tenemos organismos diploides, que tienen 2 copias del genoma en sus células debido a la presencia de pares de cromosomas homólogos. Los organismos o células haploides solo contienen una copia. Vamos a ver esto y nos quedamos ahí. Mañana, antes de comenzar la tercera parte y la cuarta, 10 minutos cerramos la idea, así igual vemos cómo lo procesaron. La promoción se refiere al proceso de inducción de un tumor en células previamente iniciadas por las sustancias químicas a las que se denomina promotores. A ver, ¿recuerdan la primera parte que estaba la mutación P53, ¿sí? Bueno, o sea, hizo ese proceso de iniciación por los promotores, ¿sí? Y ahí es donde se da todo este proceso de promoción. La duración del efecto de estos es relativamente corta y reversible, como decía, ¿no? No afectan a la DNA y por sí mismos no provocan el desarrollo de tumores. O sea, toda esa primera etapa per se no es que ya va a definir la progresión del tumor. Van a intervenir otros elementos. El ciclo celular, que consta de 4 tiempos o fases. G1, donde las células acopia los elementos necesarios para la duplicación, o de síntesis, donde se cumple dicha duplicación del material genético mediante la acción de varias enzimas, la helicasa, las topolimerasas, las polimerasas, que hay gente ahora que se dedica solo a ver esto, ¿sí? Vuelve a producirse el enrollamiento de la doble cadena, pero desde ese momento el material genómico es duplicado, denominándose cromátide. Cada una de las copias, siendo idénticas, por eso se llaman hermanas, en el material genético que contiene. G2, fíjense, está la fase 1, G2. La célula se prepara para la mitosis. Ya existen 2 cromátides. La mitosis, donde se produce el reordenamiento genético y la separación de las células hijas. Cada una de ellas, con una cromátide, produce producto de la duplicación en la fase S. Y las cromátides se separan y no son visibles en la metafase. Luego se orientan a cada uno de los polos y al complementarse la división, incluyendo el citoplasma, transportará en ella todo el material y código genético heredado. En conclusión, la célula, cuando no está en división, tiene una sola cromátide. Y lo último, y nos vamos. Reingresar hacia una nueva división celular, progresar hacia la diferenciación y luego muerte, quedar en estado quiescente, o GO, G0, por tiempo indeterminado, o reinsertarse en alguna de las 2 rutas anteriormente señaladas. En la fase G1 existe un punto restrictivo o momento de decisión donde el ciclo celular puede interrumpirse o continuar hacia la fase siguiente. Este punto clave depende del nivel de las ciclinas que configuran moléculas activadoras de todo el proceso de replicación celular. Como se mencionara más arriba, la detención del ciclo en G1 es fundamental para que se cumplan 2 eventos destinados a preservar la normalidad del clon celular. A. La acción de los mecanismos reparadores, que son productos de genes ubicados en distintos genes, que censan los errores genéticos y los reparan para que no sean heredados por las células hijas al dividirse la célula. Y B. Permitir que se produzca la apoptosis o muerte celular programada, que excluirá a las células o las células que acumularon muchas mutaciones. Este mecanismo está regulado también por la P53, guardián del genoma. Fíjense cómo los actores todos vuelven al reparto, ¿no? O la que se opone, la proteína del gen B12, antiapoptosis. La falla de estos mecanismos induce a la célula que entre a la fase S1 más rápidamente y cargada de efectos genéticos. En resumen, fíjense la interacción. Están presentes las supresoras, si no están presentes, y cómo en la división de estas células hijas, ahí se puede ver lo que dice, para que no sean heredadas por las células hijas al dividirse las células. Nos estamos quedando acá, ¿sí?
Hemos visto algo, pero mañana vemos todo esto. ¿Quedó claro? Más o menos claro, por lo menos, ¿sí? Bueno, nos vemos mañana, ¿sí?